El especialista responde. Buenas tardes, bienvenidos al Especialista Responde. Durante este capítulo conversaremos sobre el body shaming. Este término anglo se refiere a cualquier burla, comentario o juicio sobre la apariencia física de un tercero que puede afectar gravemente la seguridad de quien recibe este comentario y también la autoestima. Nos acompaña la doctora María José Figueroa. Ella es nutrióloga, trabaja especialmente los trastornos alimentarios en el público infantil y adolescente y además es impulsora de la campaña No se habla del cuerpo de otros. La doctora es de la Clínica Alemana. ¿Cómo está, doctora? Hola, Pascal. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un tema muy importante que de hecho antes de partir el programa comentábamos que esta pareciera ser una época justo en primavera en que a nosotros mismos como que nos nace la mala costumbre de comentar sobre cómo está en el resto, como de estos conceptos como el verano sin polera, cómo estás preparado, etc. Primero que todo, doctora, para que les quede más claro a las personas en sus casas, ¿qué es el body shaming? Es el hablar del cuerpo, es el burlarse del cuerpo, tiene que ver con el bullying y tiene que ver también con las conversaciones normalizadas que tenemos en relación al cuerpo. Porque es desde el comentario más sutil que uno pareciera hacer hasta algo más profundo. Exactamente, o sea, incluso esos comentarios como con buena intención, ¿cierto? O sea, estás más flaca, no sé, detrás de eso, o también estás más gorda, por favor, cuídate, ¿cierto? Detrás de eso, uno no sabe el proceso interno que la otra persona a la que uno le está haciendo el comentario puede estar teniendo en cuanto a sus emociones, en cuanto a salud incluso. O sea, detrás de esa bajada o alza de peso o cambios corporales, cualquiera que estos sean, pueden haber enfermedades complejas. Y dentro de esas enfermedades, trastornos de conducta de alimentación, que con estos comentarios se gatillan aún más. Se pueden gatillar recaídas o se pueden gatillar los mismos trastornos de conducta alimentaria. Claro. Doctora, ¿y cómo nace la idea de esta campaña? ¿Qué hay tras toda esta idea de tratar de no comentar el cuerpo ajeno? La verdad, la campaña surge porque durante la pandemia vimos como equipos de salud que los trastornos de conducta alimentaria aumentaron en forma enorme en todo el mundo, no solo acá en Chile. Los equipos empezamos a no dar abasto, a tener listas de espera. Y la verdad es que en las conversaciones con los pacientes cada vez es más frecuente, yo te diría casi en todos los pacientes, el tema de algún comentario que gatilló el empezar una dieta, el empezar alguna conducta alimentaria o otro tipo de conductas que no son sanas, ¿ya? Entonces, viendo el sufrimiento, viendo muchas veces que eran comentarios que habían ocurrido hace 20 años atrás, o sea, y que quedaban en la memoria, o comentarios en el colegio, o burlas, etcétera, cómo desde ahí aparecían trastornos de conducta de alimentación en relación a eso. La verdad es que a mí en particular me provoca mucho dolor, eso, me provoca mucho dolor ver en mis pacientes esto. Y hay muchos movimientos en el mundo que tienen que ver con imagen corporal. Uno de ellos es el Body Image Program, que es un programa de prevención de trastornos de conducta alimentaria que tiene que ver con imagen corporal. Y en este programa, que yo soy líder y todo, habemos muchos profesionales presentes. Y en algunas campañas en el mundo se habían hecho este tipo como de o chapitas o claro, Instagram. Que un eslogan de alguna manera reúna la idea central. Del cuerpo no se habla, etc. Y yo dije, acá en Chile tenemos que hacer esto, lo encontré una muy buena idea. Y mandé a hacer en forma absolutamente autónoma estas chapitas y la empecé a repartir primero entre los profesionales que trabajan conmigo, después los pacientes la veían y también querían la chapita y así se empezó a promocionar. A expandir la campaña. El mensaje. Y de ahí fue creciendo, ya tenemos casi 21.700 seguidores en Instagram. Porque en Instagram son... no se habla del cuerpo de otros. No se habla del cuerpo de otros para el que quiera seguir y también compartir, porque siento que se puede haber formado una instancia de comentar experiencias también, ¿no? De compartir vivencias que pueden haberle afectado a uno o a otra persona, o incluso comentarios de quienes a veces torpemente hacemos comentarios sin querer, ¿no? Sí, exactamente. O sea, finalmente el Instagram vino un poco después de las chapitas porque esto empezó a crecer. Ahí compartimos mucha información, muchas publicaciones en relación a imagen corporal positiva, etcétera. Pero también empezamos a hacer charlas a colegios desde la campaña, prevención en los apoderados, prevención en los alumnos. Y también muchas personas me han escrito comentarios por interno de
el sentido que les hace esta frase, de cómo el que a lo mejor cuando ellas eran más chicas esta frase hubiese estado más presente, a lo mejor hoy no tendrían un trastorno de conducta alimentaria, de cómo hoy con esta frase, con esta chapita, con cualquier cosa, logran parar comentarios de sus familias o de sus amigos. Entonces, la verdad, a pesar de todo el trabajo personal y el tiempo personal que dedica el hacer esto, y tiempo familiar, obviamente, la verdad es que con todos estos comentarios uno se va llenando de pura fuerza, de pura luz para seguir en este camino, porque creo que es el camino, es un camino de respeto finalmente, de respeto por el otro, en el que no solo vamos a prevenir trastornos alimentarios, o sea, la insatisfacción con el cuerpo que está presente en más del 80% de la población, especialmente en las mujeres que tenemos muchas más presiones en relación al cuerpo, la insatisfacción corporal en algunos países incluso es un tema de salud pública, porque no solo gatilla trastornos alimentarios, sino que también depresión, baja autoestima, patologías de salud autolesiones, muchas patologías de salud mental. Que hoy además se ven muy presentes dentro de la población e incluso la población adolescente, y para nada ayudó la pandemia obviamente a profundizar muchas veces, forzar relaciones familiares que no necesariamente eran tan fluidas ni tan sanas, entonces se fueron expandiendo conductas que también afectan a los jóvenes y a los más chicos. Doctora, usted lo mencionaba, las mujeres sufren más trastornos alimentarios, pero ¿suele ser por esta presión social? ¿Hay algún otro componente que haga que la mujer sufra más este tipo de trastorno? O sea, primero aclarar que los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades de salud mental que tienen manifestaciones nutricionales, pero son enfermedades de salud mental, ¿ya? Los trastornos de conducta alimentaria tienen muchos factores de riesgo, no solamente porque hablen de mí y me digan alguna cosa, yo voy a desarrollar uno, ¿ya? Hay factores genéticos, es muy heredable el tema de los trastornos de conducta alimentaria, más de un 50% de heredabilidad, ¿ya? También hay factores individuales de personalidad, por ejemplo, personalidades ¿más muy controladoras? sobrecontroladas, muy poco expresivas de las emociones. Yo siempre cuando hablo con mis pacientes les digo que son como estos viejos chicos, o sea, muy autocontrolados, sobreadaptados a situaciones muchas veces. También con poca tolerancia a la incertidumbre, como que necesitan tener todo controlado. Por otro lado, también hay factores, por ejemplo, familiares, que es lo que hablábamos. Y perdón que la interrumpa, sobre todo en la pandemia lo que menos tenían era el control de la Exactamente. situación. O sea, eso es uno de los factores, de hecho, que está descrito como uno de los desencadenantes que provocó este aumento de los trastornos de conducta alimentaria. Esta cosa de perder el control y perder también los reguladores emocionales que están fuera de la casa, Claro. el colegio, las rutinas, los amigos, etcétera, ¿ya? También hay factores familiares, obviamente familias enfocadas en el peso, en el cuerpo, en conversaciones en relación a la comida, al cuerpo. También O en van el haciendo... éxito, que muchas veces erradamente se acompañan de también apariencias, ¿no? Exactamente, familias autoexigentes, muy rígidas en las normas de crianza también. Y también el ambiente, o sea, este ambiente también, como tú dices, que favorece e idealiza la delgadez como un ideal de éxito, de belleza, y no solo de eso, ahora también de salud. O sea, ya ser delgado no es solo como qué rico, me va a ir bien en la vida, sino que también soy sano. ¿Sí? Cuando detrás de eso puede no haber salud. Y llega la adolescencia, que es un periodo súper vulnerable en el que además de todos los cambios corporales existentes por la pubertad, por las hormonas, etcétera, también pueden haber eventos estresantes. La pandemia, tal como mencionábamos ahora, pero puede ser separación de padres, bullying, situaciones de abuso incluso. Entonces, muchos estresores. Hay muchos gatillantes que pueden Y el generar. principal gatillante, el empezar dietas restrictivas, que vienen desde la insatisfacción corporal. Claro. No todas las personas que hacen dietas restrictivas van a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, pero sí se ha visto que aumenta 18 veces el riesgo de tener un trastorno de conducta alimentaria al empezar dietas restrictivas en la adolescencia y en la niñez. Claro. Uno piensa, porque pasaba mucho, no sé, cuando yo comencé a reportear, que cubríamos bastante los temas relacionados a trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia, etcétera, como para tratar de concientizar. Y existía esto también, no existía justamente el apoyo que estamos viendo, modelos extremadamente delgadas. Eso ha ido evolucionando afortunadamente. Hay un montón de marcas, firmas que han dejado de utilizar modelos extremadamente delgadas. Ya no es sinónimo de belleza necesariamente esa extrema delgadez, etcétera. Pero de todas formas se ve un aumento. Entonces ahí es donde uno dice qué estamos haciendo mal, porque finalmente de alguna manera la exigencia es distinta, hay ropa apropiada para otro tipo de cuerpos que los existen, entonces eso uno
erradamente por supuesto, piensa que eso puede ser una señal de que vamos a ir mejorando, pero han aumentado. Entonces, ¿qué explicaría también esto? O sea, yo creo que todo lo que tú dices, Pascal, tienes mucha razón, pero todavía no es suficiente. Yo creo que recién están apareciendo lo que tú dices, diversidad de cuerpos de repente en las películas de Disney, ¿cierto? Claro. O sea, nosotros todos crecimos un poco con la princesa de Disney. Muy acinturada. Muy acinturada, ¿cierto? O sea, que nadie cabe en ese vestido. Con los príncipes, ¿cierto? Que se enamoraban de estas princesas que eran maravillosas, con estereotipos así. La Barbie. O sea, yo creo que se está empezando un camino hacia la diversidad, pero todavía es muy poco. Tal como tú dices. Muy incipiente todavía. Exactamente. Estamos encontrando, por ejemplo, ropa con diferentes tallajes, pero aún no es suficiente. Si yo voy a una tienda y voy a otra, el pantalón talla 40, puede que en una me quede y en la otra marca no me quede. Claro. Entonces, todavía nos falta mucho camino, y también mucho camino en entender que la diversidad corporal existe. O sea, aún si todos comiésemos igual, todos hiciéramos la misma cantidad de ejercicio, probablemente existiría cuerpos más grandes y cuerpos más pequeños. Claro. Y que no podemos decir nada solo con mirar el tamaño corporal de la salud de esa persona, finalmente. Claro, no necesariamente es sinónimo de salud ser delgado. Lo decían algunos especialistas, incluso acá han venido nutricionistas, el famoso y mal llamado cuchuflí de grasa, como la gente muy delgada, pero que finalmente, como está mal alimentada, no es saludable tampoco. Doctora, ¿y qué conductas alimentarias son positivas que deberíamos fomentar en esta edad, en la edad de la adolescencia, la preadolescencia, para que efectivamente cuidemos nuestra salud, pero no lleguemos a estos extremos tan peligrosos? O sea, lo primero y el mensaje más importante, siento yo, es que los niños y los adolescentes nunca debiesen ser puestos a dieta, ¿ya? En los niños hay que intentar que no pierdan algo que se llama la alimentación intuitiva, que es, si uno se acuerda, no sé si tú tienes hijos, Pascal, pero finalmente los niños comen cuando tienen hambre, paran cuando tienen saciedad, no como nosotros, que en general, como que, y especialmente si hemos vivido una dieta, comemos con horarios, con una pauta, con una porción. ¿Y qué importa si esa porción me dejó bien o me dejó con hambre, ¿cierto? O sea, finalmente es comer de una manera conectada con el cuerpo, ¿ya? Comer cuando tengo hambre, parar cuando tengo saciedad, dejar de satanizar los alimentos, esta cultura también de la alimentación buena y la alimentación mala, ¿cierto? Saludable, no saludable, que finalmente en donde nos vayamos parando, ¿cierto? Dependiendo de la dieta en que nos vayamos parando, esa lista de pros y contras va cambiando, ¿cierto? O sea, claro. Si estoy haciendo la dieta, no sé, de las proteínas, las grasas van a ser malas; si estoy haciendo la dieta de la grasa, las proteínas van a ser malas, claro. O los carbohidratos, que están súper demonizados. Entonces empezar a hablar un poco más de alimentación saludable, pero una alimentación saludable que es nutritiva, claramente. Que es equilibrada, porque acá muchos especialistas han reforzado eso, que si bien hemos satanizado el azúcar, doctora, debo decirlo, sí. pero creo que de alguna manera no estamos tan mal. Justo hoy día celebramos el Día Mundial de la Diabetes, pero sí hay azúcares. Bueno, o sea, no vamos a dejar de comer una fruta que nos hace bien porque tenga azúcar, ¿no? Exactamente, y tampoco vas a dejar de comerte la torta Cereales, en tu cumpleaños porque claro. la torta tiene azúcar. O sea, finalmente todo tiene que ver en un equilibrio, en ser flexibles con la alimentación. Nuestro cuerpo necesita comida nutritiva, sí, eso es verdad, pero también necesita comida que es más social, que es esa comida que compartimos con los amigos el fin de semana, que es esa comida que muchas veces, no sé, me recuerda el cariño de mi abuelita, claro. Y que me quiero comer, que alimenta mi alma, mi corazón. O sea, también la comida tiene otras funciones, no solo la función nutricional, que claramente es importante, que claramente tenemos. Aquí nadie viene a decir come lo que quieras y come. No, es come nutritivo, pero no satanicemos lo otro. Finalmente, nunca deberíamos comer con culpa. El comer con culpa muchas veces es lo que nos lleva a, primero, el prohibido. Cuando como algo que está prohibido, me lo quiero comer todo de una vez. O después de esa culpa aparezcan conductas para querer compensar esa alimentación, claro. ¿cierto? Y ahí es donde aparecen las conductas, no sé, de vomitar, etcétera. uso de medicamentos para bajar de peso, laxantes, diuréticos, etcétera, Claro. etcétera. Ay, doctora, yo como con culpa. Reconociendo. Es que hemos crecido en una cultura que nos hace comer con culpa. Sí. Porque finalmente todos hemos estado sometidos, incluso si uno ve los planes educacionales, los libros de colegio de los niños, aparecen niños así como con un cuerpo más grande comiendo hamburguesa y niños con un cuerpo más pequeño comiendo lechuga, y te preguntan cuál come saludable. Entonces, si desde chiquitito tú vas creciendo en un ambiente en que sataniza la comida, claramente va a llegar un punto en que vas a empezar a comer con culpa. Claro. Y el tema de comer con culpa tiene que ver con eso. O sea, o que
puedas tener conductas compensatorias o que puedas tener descontroles alimentarios en relación a la alimentación. Claro. Doctora, vamos a seguir conversando de esto, pero ahora vamos a ir a una breve pausa y aprovechamos de invitarlos a que busquen el Instagram No se habla del cuerpo de otros, para que aprovechen ahí de seguir esa cuenta y también hacernos nuestros comentarios y preguntas al hashtag El Especialista Responde. ¿Se ha preguntado qué les permite observar los detalles? La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Bueno, y seguimos nuestra conversación junto a la doctora María José Figueroa, nutrióloga de clínica alemana, especialista en trastornos alimentarios adolescentes. Doctora, estábamos hablando de estas conductas ya más graves. Me queda pendiente preguntarle sobre los atracones, que uno lo ha escuchado, pero no tiene tanta claridad en qué consiste. Y es más común que los otros trastornos, ¿no? Sí, el trastorno por atracón es el trastorno de conducta alimentaria más frecuente, ¿ya? Es un trastorno que se describió ya como diagnóstico el año 2013 y la verdad se busca poco, ¿ya? Porque los pacientes en general que tienen atracones, los atracones se viven con mucha vergüenza y tienden a no consultar y finalmente están cayendo siempre consultando para bajar de peso y nadie les pregunta qué hay detrás de eso. Un atracón se define como una ingesta de una gran cantidad de comida, más de lo que uno comería habitualmente, en poco tiempo, con sensación de pérdida de control. Eso es muy importante, esta sensación de que empecé a comer y de repente no me di cuenta y terminé comiendo mucho más de lo que pretendía, que no para porque yo digo comí mucho, sino que para porque ya no me cabe más en la guatita y me siento mal, empieza el dolor, el malestar. Exactamente. Y después de eso viene culpa. Habitualmente son a escondidas, son con vergüenza y la verdad es que cuesta hacer el diagnóstico, ¿ya? Lo que se ha visto, por ejemplo, es que en personas que recurren a tratamientos para bajar de peso, entre un 30 a un 40% pueden tener un trastorno por atracón, ¿ya? Y aquí sí que empezamos un poquitito a equilibrar la balanza entre hombres y mujeres. Si bien sigue siendo un poco más frecuente en mujeres, ya la proporción es mucho más equitativa. Ya. Doctora, y en el caso de las normas o las medidas, ¿falta actualizarse también a los equipos médicos? No es una crítica, ¿cierto? Pero sí a veces como en el mismo cálculo del índice de masa corporal, por ejemplo, o a veces uno ve tablas de peso que son demasiado como, no sé, si mide 1,65 tiene que pesar 50 kilos y es como imposible. Entonces, ¿no falta actualización ahí también a veces? Sí, lo que pasa es que, a ver, el tema del peso, la verdad, no es una conducta, no es algo que yo pueda decir, voy a cambiarlo, ¿cierto? El peso tiene una influencia genética muy importante, 50 a 70%, ¿ya? Y también tiene muchos otros determinantes, dentro de eso el cómo yo me alimento, la cantidad de actividad física que yo hago, pero también los niveles de estrés con los que vivo, el cómo duermo, si tengo o no tengo alguna enfermedad o estoy tomando algún medicamento. O sea, finalmente no podemos tener una mirada simplista del peso. Y el índice de masa corporal que tú dices es un índice que se creó a principios del 1800 por un matemático que lo único que quería ver era proporciones corporales y lo diseñó en una población escandinava de puros hombres. Escandinava además. Sí, de raza aria, finalmente. Y ¿Qué nos parecemos? En nada nos parecemos. Claro. Y la verdad es que este índice se tomó en Estados Unidos por las aseguradoras de salud para, dentro de los seguros de salud, poder cobrarle a las personas que tenían un IMC sobre cierta cantidad, cobrarles como un impuesto mayor. Claro, un adicional Exactamente por el tema del peso. Y la verdad es que el índice de masa corporal se tomó como un indicador de salud, pero la verdad es que nuevas guías clínicas, por ejemplo, la de Canadá que salió hace muy poco publicada y que Chile hizo una adaptación incluso, consideran el índice de masa corporal simplemente como un screening. O sea, me puede decir una referencia. Exactamente. Pero yo tengo que ver que esa persona realmente está enferma. O sea, tengo que ver sus exámenes, tengo que ver si su tamaño corporal altera o no altera su calidad de vida, su salud mental. La verdad es que si no la altera,
el tamaño corporal no es una enfermedad. Claro. Entonces, hay que mirar más allá, finalmente. ¿Ya? Y el índice de masa corporal no mide composición corporal, no mide nada. De hecho, hay personas deportistas que pueden tener índices de masa corporal muy elevados y son personas que tienen una cantidad de músculo en su cuerpo muy grande. Claro. ¿Cierto? Y el peso, claro, eso han dicho varios, que el peso no tiene relación con necesariamente puede haber desarrollado eso, musculatura, no es necesariamente malo, digamos. Y para el otro lado también, o sea, un IMC bajo puede tener también un porcentaje de grasa elevado y Claro. por algo las enfermedades, si bien en menor medida, pero por algo también las personas con cuerpos más pequeños tienen resistencia a la insulina, tienen diabetes, tienen el colesterol alto, porque la verdad es que todas estas enfermedades son multifactoriales, dependen de Claro. muchos otros factores, no dependen solo del tamaño de mi cuerpo. Hay personas con tamaños corporales grandes que pueden ser sanas y personas con tamaños corporales más pequeños que pueden tener enfermedades. Claro. O sea, Claro. Doctora, ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas que nos hacen llegar nuestro público? Esperemos que hayan participado harto hoy a partir de este tema tan importante. Vitalia nos pregunta, ¿cómo se puede combatir la ansiedad? Ahí se va a otro... Sí. O sea, tiene relación porque probablemente eso lo lleva... Muchas veces uno lo asocia cuando comes rápido, ¿no? Exactamente. El comer como... tiene un Emocional. nombre. Comer digamos, emocional. el comer emocional para calmar algo. A ver, lo primero es aclarar el concepto de ansiedad, ¿cierto? Todos creemos que ansiedad es como comer rápido. Claro, así como, comer y no. Y ansiedad es una sensación displacentera de disconfort que yo siento frente al futuro. ¿Ya? O sea, como que lo del futuro va a ser algo negativo. Eso es la ansiedad. Y la ansiedad se puede manifestar en muchas esferas de la salud mental. De Muchos hecho, comportamientos. hay finalmente. trastornos ansiosos, ¿ya? Claro. En estas personas que viven como en el futuro todo el rato y un futuro amenazante y con miedo y no duermen, etcétera, ¿ya? Y tienen muchos síntomas en ese sentido. Ahora, si estamos hablando como del comer emocional, lo primero es identificar que el comer emocional es una conducta absolutamente normal, todos lo tenemos. O sea, si yo me como un chocolate, probablemente me provoque felicidad, placer, etc. El tema está cuando ese comer emocional empieza a ser la única forma que yo tengo de regular mis emociones, ¿sí? Entonces, Como, cada vez... como un reducto de contención la comida. Exactamente. Entonces, cuando se empieza a ser muy frecuente es mi única forma de regularme. Y aquí lo primero que tengo que hacer, claramente, si es que un médico evalúa a un paciente, es ver desde dónde viene esta ansiedad, cuáles son las causas, ya que probablemente vengan más de la esfera emocional y no tanto de la esfera de alimentación, ¿ya? Pero la ansiedad tiene que ver también con el tema de sentir el placer al comer. Si yo me siento triste y la comida me genera placer y yo he aprendido eso a lo largo de mi vida, cada vez que esté estresada, triste o ansiosa, voy a querer comer. Claro. Ahora, Como una conducta aprendida. Exactamente. Lo importante es identificar ese comer emocional. Identificar que a lo mejor yo no estoy comiendo en este momento por hambre, sino que estoy comiendo porque tengo una emoción detrás que no estoy pudiendo reconocer o tolerar, ¿ya? ¿Y cómo la reconozco? Habitualmente el hambre emocional o el hambre como de la ansiedad es un hambre que es repentina, que es urgente, que es de alimentos específicos. Claro, en no es particular. hambre así, si yo me imagino una ensalada exquisita, no... Sí, probablemente no me vaya a comer una Una manzana proteína, con ansiedad. ¿Cachai? Quiero algo sabroso, algo que me genere placer. Si yo logro reconocer que tengo hambre emocional o ansiedad, lo que tengo que intentar hacer es ver qué otros reguladores emocionales yo puedo utilizar para poder calmarme. Por ejemplo, hay personas que ocupan, no sé, el hacerse algún autocuidado, el tomar sol, el dormir, Hacer el alguna hablar actividad con física, alguien, claro. hablar con algún amigo, ver alguna serie, reírse, que le hagan cariño, ir a abrazar a alguna persona significativa, las mascotas, etcétera, pintar, dibujar, tejer, bordar. Uno puede encontrar otras actividades que sean placenteras, que a mí me generen los mismos neurotransmisores que me generan los alimentos para sentir placer. Pero es muy ¿Ya? compleja desaprender esa conducta de recurrir a la comida, como uno debería tener la asesoría de un especialista necesariamente para Sí, es difícil reconocerla, es muy difícil reconocerla porque finalmente uno cree que el problema mismo es el comer. Claro. Cuando el problema está Es otro. más atrás, exactamente, y probablemente tenga que ver con un tema más de salud mental y emocional. Pero también a veces tenemos ansiedad cuando nos prohibimos cosas. Eso Sí. también tenemos que ver. Lo prohibido atrae. Entonces, cuando yo me prohíbo algo, por ejemplo, si me ponen en una dieta restrictiva en que me prohíben comer pan, no sé, invento, probablemente lleven dieta sin comer pan y lo único que quiere sea comer pan. O sea, por todos lados vea pan, sueñe con pan. Y claramente, cuando de repente tenga la oportunidad de hacerlo, voy a comer con culpa y como ya fallé, Va a seguir fallando. me lo como todo. Claro. Exactamente.
Pasemos a otra pregunta para aprovechar al máximo el periodo de la doctora acá. Susana Herrera nos pregunta, tengo muchas alumnas con problemas alimenticios. ¿Cómo puedo apoyarlas? ¿Debo abordarlo de manera distinta con los hombres? Mira, qué interesante porque sobre todo lo viven ahí las profesoras, los educadores. Sí, súper interesante porque sobre todo en ciertas edades se ven muchos trastornos de conducta alimentaria que también se empiezan a pasar, entre comillas, como el dato entre las compañeras de colegio, etcétera. Todas se ponen a dieta, hay periodos críticos, por ejemplo, ahora en los cuartos medios con el vestido de graduación, Claro. no sé, octavo, hay periodos críticos y bueno, este periodo que hablábamos un poco del verano, ¿cierto? Entonces empiezan a pasar datos, dietas, etcétera. Dietas restrictivas. Exactamente. Y no todas ellas van a desarrollar un trastorno alimentario, pero si justo nos encontramos con una población en la que existen estos factores predisponentes, vamos a tener un pic de trastornos de conducta alimentaria. Muchos de los pacientes que me llegan a mí a la consulta vienen porque los profesores se dan cuenta en el colegio. Finalmente los niños en el colegio, por ejemplo, llegan sin tomar desayuno, se saltan la colación, no almuerzan. Y son los profesores los que se dan cuenta de esto. Llegan a la casa y en la casa a lo mejor hacen una comida que es justo la que ven los papás, Claro. Por lo tanto los papás no se dan cuenta. Y que probablemente los ven también en actitudes que afectan la falta de nutrición, sueño deben tener. Exactamente, cansancio, hay cambios anímicos, hay irritabilidad, hay un montón de cosas que pueden hacer sospechar. Claro. Y la verdad es que si bien en los hombres los trastornos de conducta alimentaria son menos frecuentes, también se ha empezado a observar un alza, también porque los hombres cada vez más están teniendo presiones en relación a su imagen corporal, Claro. desde el punto de vista como de los músculos y cosas así. Entonces también han aparecido muchos trastornos alimentarios en hombres. Claro. Y la verdad, cómo uno lo debiese manejar en los colegios, primero, si yo detecto algo, los profesores en general prenden las alertas y le avisan a los apoderados y los apoderados llegan con los hijos a consultar con un Es especialista. importante hablar del tema, ¿no? Exactamente. También en el aula de clases, de pronto poner este mismo eslogan de la campaña puede servir para que ellos mismos se abran frente a sus emociones en relación a esta percepción de la apariencia y cómo lo reciben también de sus compañeros. Absolutamente, hay muchos colegios que han adoptado la campaña como parte un poco de su uniforme, me dijeron Claro. una vez algunas en unos colegios. Hemos dado hartas charlas en los colegios y los profesores pueden abordar el tema primero hablándoles de alimentación flexible, que hay que comer de todo, que el cuerpo necesita combustible para funcionar de manera adecuada. Nuestro cerebro funciona con glucosa de manera exclusiva, Claro. por lo tanto no va a funcionar con otro tipo de combustibles en general. De también la actividad física, verla como algo que es positivo para la salud, que es un hábito saludable, que los va a ayudar siempre, los va a ayudar a concentrarse mejor, incluso a tener mejores habilidades sociales, pero no enfocado en el tema de bajar de peso. También Claro. deberíamos cambiar, por ejemplo, estrategias que hacen en los colegios de pesar a los niños. Los pesan el primer día de clases delante de todos sus compañeros, muchas veces a viva voz. Y claro, esas son experiencias muy traumáticas que muchos de nuestros pacientes refieren como la experiencia más traumática que han tenido en su vida. Entonces, finalmente, y eso no tiene ningún sentido, porque Sí. finalmente, si yo quiero que mi alumno mejore su capacidad física, a lo mejor lo que yo tengo que medir es que si a principio de año dio una vuelta a la cancha, a mitad del semestre a lo mejor da 2. Claro. ¿Cachai? O sea, ese tipo de cosas son las Y que en yo base a sus debería medir. habilidades y talentos también. Exactamente. En Sí. base también a eso y a su esfuerzo. Claro. ¿Alcanzamos a hacer otra pregunta? Bueno, yo voy a hacer una independiente porque no sé si alcanzamos o no, pero igual no alcanzamos. Oh, ahí me lo están prohibiendo, doctora. Pero bueno, le quiero agradecer haber venido al espacio, fomentar también, recordarles a todos que está el Instagram. Doctora, recuerde el Instagram. La chapita ahí. No se habla del cuerpo de otros. Ese Tenemos es aquí el nuestra Instagram. chapita. Claro, y para cualquier cosa, si quieren ubicar a la doctora es nutrióloga de clínica alemana, probablemente está muy demandada en esta época, pero siempre hay que recurrir a algún especialista si es que tenemos estos sentimientos en torno a la alimentación que pueden hacernos no sentir tan bien ni tan cómodos. Y bueno, ojalá que nosotros también, como medios de comunicación, tratemos de fomentar esta aceptación, este principio del body positive que se habla también en término anglo. Bueno, y a todos también invitarlos a repetir este programa. Por ejemplo, a partir del 24horas.cl, programas pueden repetirse este capítulo y además buscar en 24horas.cl sobre trastornos alimenticios. Han preparado un artículo al respecto. Así que muchísimas gracias a todos por su sintonía, gracias a la doctora por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición del Especialista Responde. Chao.
El especialista responde.